Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a las entrevistas de la biblioteca de Michael y hoy nos toca hablar con Javier Ara y su saga de cómic Dark Investment que nos trae Dracul Editorial. Una muy buena charla, ya conocéis a Javier Ara de otras obras como Cargat Malditos, que también tenemos entrevistas en el canal y bueno, ha venido para hablarnos de este Dark Investment, el multiverso en guerra que como quien dice acaba de salir. Sin más, pues os dejo con la entrevista, espero que la disfrutéis y nos vemos en la próxima. Y bueno, como decía en la introducción, aquí estamos con el señor Javier Ara. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí andamos, otra vez en tu canal. Pues muchas gracias por venir. Viniste por ese cargat maldito que no lo puedo enseñar porque, bueno, lo sabrán ya los más habituales del canal. Bueno, está ahí, está ahí. Bien, bien. Javier siempre Tengo aquí todos, o sea, tiene ahí todo, lo tiene ahí todo. lo tengo aquí todos. O Eh, sea, yo no lo puedo enseñar porque lo tengo en la caja, pero ese cargat maldito que nos hablaba de la batalla de Navas de Tolosa y que convirtió esa batalla de Navas de Tolosa en un blockbuster. Y esta vez viene, pues, creo que por tu bebé más especial o tu bebé más longevo, tu niño más longevo, vienes por la quinta entrega de Dark Investment, el multiverso en guerra, quinta entrega de esta serie. No se puede decir, no muchos autores en el mercado nacional pueden decir que tienen una serie que son pues bueno, el autor principal de esa serie y que ya va por 5 entregas. ¿Cómo te sientes? pues a ver, sí, la verdad que yo creo que debo ser el único. O sea, que por lo menos, o sea, hay autores que están haciendo sagas, digamos, tipo solo o cosas así, pero digamos que son como series de álbumes que van saliendo, Ujú, que no tienen una periodicidad. ujú, Y yo estoy intentando hacerlo más al estilo americano, ¿sabes? En plan, ujú. pues bueno, pues sacar cómics que en sí, tú ya te has leído el del Multiverso en Guerra, verás que está separado por seis episodios, ¿no? Sí, Pues esos episodios serían 6 como si fueran números. como si fueran grapas. O Ujú, sea, está pensado como si fueran grapas. Y para mí, cuando concebí Dark Investment, para mí fue como una especie de serie americana, o sea, en plan de grapa a grapa. Lo que pasa que, bueno, que se edita por rústica, ¿no? Como por retapado de 6 tapas, ¿no? Pero y digamos que ese retapado pues tiene un ciclo dentro de sí mismo, que son autoconclusivos. Pero en cierta manera lo había pensado así. Y yo creo que debo ser el único, no sé si por un Writer o algo así, ujú, eh, también hacen series tan longevas, me refiero. Sé que lo ujú, hacen a lo mejor con números de 6 números y tal, pero que si esto llega al final, pues van a ser como 40 y tantos números, o sea, como ujú, 40 y tantas grapas. Entonces yo creo que ujú. sí, debo ser el único en España que he metido en una aventura loca como esta. Sí, a ver, bueno, un rated que creo que, por ejemplo, los chicos de Bárbara la Bárbara llevan como 12 o 14 grapas, pero ahí son dos y van Claro. más espaciaditos, pero aquí te cargas tú con todo el peso de esta serie, que además eso es el toque americano que tiene, que yo empecé a leerla, porque bueno, esta es la quinta entrega, pero tal y como pasa en el cómic americano, digamos que esto es una nueva etapa, un nuevo inicio. ¿Dónde te puedes subir? Pues te puedes subir aquí. Si lo ves en la tienda, si lo ves en un salón, pues te lo pillas y ya tirarás hacia atrás, que es lo que voy a hacer yo, porque va a ser muy guay el ejercicio que hacemos siempre con Marvel y con DC. Entramos en una etapa y luego empezamos a ver cositas en esa etapa que nos hace volver hacia atrás y es lo que yo haré con Dark Investment. Pones aquí Javier Ara, que está aquí con nosotros, pero cuando yo empecé a leerlo y te escribí, nada más leerme el primer capítulo, dije,
bueno, es verdad, como tal y como me decías, que se puede leer de forma independiente, pero lo que no te comenté es que, digo, ¿esto es Javier Ara o es alguien que ha nacido en Detroit, es un guionista y dibujante de Detroit? Porque podría pasar perfectamente como una serie de Image, una serie de Dark Horse, una serie de las editoriales independientes estadounidenses. Y lo primero que te quiero preguntar es ¿cómo has conseguido ese gusto, ese sabor a cómic americano? Pues bueno, siendo de aquí. Bueno, o sea, imagino porque es el tipo de cómic que a mí siempre me ha gustado, ¿sabes? Es el, por ejemplo, a mí siempre me encantó en su época hacerme el Hellblazer, el Predicador, que también eran a través de rustiquitas pequeñas, Uh -huh. pero que en realidad era la manera que yo entendía que podías sacarle jugo a una buena historia. ¿Sabes? Porque el problema de, por ejemplo, de cuando te pillas un europeo, pues en el europeo como máximo 45 páginas, muy bien pintadas, muy bien hechas, pero Mm. se nota que el guionista tiene que decir, bueno, tengo que meter todo lo que yo quiero en este espacio. Si acaso a lo mejor una trilogía, pero claro, te encontrabas con álbumes que a lo mejor empezaba con la historia, te la dejaba a la mitad y a lo mejor el siguiente álbum aparecía el año siguiente. Entonces era Ujú. como, le faltaba mucho más ritmo. Entonces, a mí siempre me gustó ese tipo de cómic, ¿no? Y es pues, no sé, La Cosa del Pantano, Planetary, Ujú. Hellblazer, Predicador, en el que tú te leías una grapa o te leías un arquito bueno, originalmente se editaba en grapas y el guionista tenía espacio para desarrollar. ¿Sabes? Ujú. Podía desarrollar un montón de ideas, podía desarrollar un montón de, de líneas argumentales que no necesitaba que estuvieran enclaustrados en 45 páginas. Entonces, para mí es el tono real de un cómic, y es lo que he intentado yo hacer. No, al final dices que me ha salido bien. Eso ya es una cosa lo que he intentado y otra cosa es lo que sale. Sé que está saliendo bien porque está teniendo buena repercusión, a la gente le está gustando. A la gente que entra también me lo dice, en plan, oye, pues esto es un sorpresón, parece que no es el típico cómic español de que intentas cerrarlo o intentas todo enclaustrarlo en un espacio porque no te dan tiempo, sino que lo bueno que he tenido a mi editor es que se ha metido también en esta historia, que es como que también el hombre como se... Y ha decidido, pues eso, meterse en la aventura de decirle, oye, mira, voy a hacer una historia de 7 álbumes. Yo lo voy a hacer, me voy a meter ese punto, significa hacerme 125 páginas a color todos los años, comprometerme con mis lectores para que quien empiece, sobre todo hace 5 años, cuando empezaron con el primero, con eh, esto que ya de paso lo enseño, el incidente de Calcabrina, ¿vale? Pues cuando yo empecé y empecé a ofrecerlo a lectores, me dijeron, bueno, pues tú lo vas a seguir o se va a quedar. Y yo, no, yo lo sigo. Voy a intentarlo, me voy a poner los cuernos para ello. Y el editor ha dicho, venga, pues yo también. Y lo conseguimos, en cierta manera hacerlo. Entonces, ahora que estamos en el quinto y que ya prácticamente estoy con el sexto, ya es cuesta abajo. O sea, conseguirlo conseguimos y está funcionando. Entonces, Ujú. bueno, pues eso que decías de que he conseguido ese tono americano y tal, pues también viene pues, de parte de haber conseguido también la constancia de todo lo Ujú. que quería contar, de todo lo que yo quería, de no dejarme nada en la guantera por el miedo a no llegar o a no acabarlo, Ujú. pues mantenerlo y conseguir sacar un cómic al año. Ujú. Yo no lo digo solo yo, cuando
me leí este Multiverso en Guerra, empecé a informarme un poco bueno, ahí estáis viendo el incidente Calcabrina y ahora veremos los demás, pero vi también que lo reseñó la hincho de Es la hora de las tortas. Entonces, para mí, como antes de empezar yo en esto en la divulgación, pues Es la hora de las tortas fue y sigue y será un referente, sobre todo en cómic americano, ¿no? También en el cómic de tono superheroico, ¿no? Y claro, y digo, bueno, si a esta gente le ha gustado esto, que ser bueno, ¿no? Y yo creo que eso también ayuda mucho, ¿no? Para que la gente empiece también. Está aquí, precisamente, una frase en el Multiverso en Guerra de la hincho en la contraportada. Y vamos a ir, aunque nos centremos luego en este Multiverso en Guerra, vamos a ir por este Dark Investment, el incidente Calcabrina, que es el primero y que, bueno, que supongo que había mucha expectación por tu parte, no sabías cómo iba a funcionar, convenciste a Dracul que se comprometiese, ¿no? Que también dice, vale, te comprometes para sacar varias entregas, pero evidentemente el primero siempre tiene una presión añadida, ¿no? Sí, a ver, es que el primero en principio no iba a ser una serie tan larga. Porque aquí hay una historia. El, yo antes había sacado a Troco Monosada. A Troco Monosada es un cómic que para mí era la primera y última vez que iba a entrar en el mundo del cómic. Llevaba mucho tiempo. Dibujaba haciendo dibujos animados y siempre quería hacer un cómic y digo, bueno, pues yo voy a estar centrado en mi faceta como dibujante de animación, pero me apetece antes de morirme, tener un cómic, aunque, ¿sabes? Lo típico, dice, lo saque, lo autopublique y se lo regale a los colegas y al final acabe solo en mi estantería, pero me apetecía hacerlo. Entonces, cuando saqué este cómic, yo pensaba que no iba a sacar más. Fue tan bueno que Dracul me dijo, ostras, pues tienes otro. Claro, yo me había quedado diciendo, joder, si me costó vender a Draco, yo pensaba que solo tenía una bala. Digo, y ya con esto además Atraco funcionó que te cagas, fue una manera de reinventar el lenguaje del cómic, también este es un cómic que no creo que vuelva a repetir, porque es completamente diferente a Dark Investment. Por eso, cuando saqué Dark Investment fue diciéndole, vale, voy a sacar otro cómic porque tengo una idea loca, pero que sepas que no es igual que Atraco a mano alzada. Y me dijo, bueno, venga, vale, pues preséntamelo. Y entonces hice algo completamente diferente a Atraco, que fue Dark Investment, que era una historia como mucho más de superhéroes, mucho más light y sobre todo cómica, que en comparación con Atraco no lo era. Tenía mucho humor, tenía las cosas que ya no estaba buscando en Atraco, que era como revolucionar el lenguaje del cómic, sino que era como, vale, no, ahora mismo me, eso ya lo he hecho, ahora me voy a gustar a mí mismo. Voy a hacer algo que simplemente me divierta. Ya está. Y hice una historia de una Buddy Movie, porque es la típica historia de las pelis 80 que me encanta, y salió una primera versión de Dark Investment que tenía 160 páginas. ¿Qué es esto? O sea, es este, pero más vitaminado, ¿vale? Imagínate, se lo presento a Drácula, al editor, y el editor me dice, mira, pues está de puta madre, 160 páginas, pero somos una editorial pequeña y si hacemos una rústica de 160 páginas se nos va a ir el cómic a 20. Así que recórtalo para ponernos a 120. Claro, yo cuando lo recorté dije, jolín, pues tuve que recortar, tuve que quitar mucho humor, comprimir mucho y quitar, digamos, eh, como una historia secundaria que, que aquí, quien lo haya leído, pues es un momento en el que aparece un personaje que es importante en otros Dark Investment y resuelve un entuerto, ¿no? En la primera versión original eso estaba mucho más desarrollado y aquí simplemente dije, bueno, aparece, resuelve el entuerto y hice una cosa como diciendo, bueno, alguna vez tendrás
tenemos que resolver este asunto que ha quedado pendiente. Se lo dije, se lo enseñé a Javier de Drácula y me dijo, ah, genial, ya está, tenemos la historia, tenemos las 125 páginas, pero esto ha quedado pendiente que va a ser otra segunda parte. Y yo dije, no, porque era una pequeña historia, como una subtrama, que daba para 20 páginas más, pero ya no daba para otras 120. Depende de lo que tú me digas, ¿sabes? Es como Claro, depende, ¿no? y me dice, vale, pues preséntame la segunda parte. Y yo diciendo, joder, este tío, o sea, le presento cosas y cada vez quiere que. Así que me até la manta a la cabeza y dije, bueno, pues voy a desarrollar todo esto. Empiezo, porque claro, digo, pues ya que más das vía libre, pues desarrollo. Y en 2 meses salgo con la estructura, digo, mira, esto van a ser 7 álbumes. O sea, porque he empezado a desarrollar esto, he empezado a desarrollar esto, hay que cambiar cosas de la versión original para que encajen movida, para ti, para tal, pero esto va a ser. Y él dice, venga, pues adelante. Y dije, pues ya está. Pues entonces, fíjate, de un proyecto que en teoría estaba yo buscando para que fuera más ligerito, que fuera una cosa que borrase otra corazón, se ha convertido en una obra, pues una saga que van a ser más de 800 páginas. O sea, Te has y, y, liado, y- te has y- liado, y ya está. me he liado. Es como, no me des la mano que te cojo el brazo. O sea, fue una cosa así. Qué guay, qué guay. Y claro, bueno, además, aquí tenéis, para los que sientan curiosidad, podéis pinchar aquí y descargar el primer capítulo completamente gratis en la web de Dracula Editorial. Y claro, te salen 7 álbumes y mi pregunta es, bueno, ¿qué es lo primero que se te pasa por la cabeza para decir, oye, yo tengo que mantener una cadencia de publicación más o menos constante y no puedo estar no puede haber un año sin dar investment. Exactamente. Pues por mi santo huevo salir. O sea, dije, venga, pues lo hago. Y encima, si te das cuenta, en el primer cómic está Manuel Rodríguez de color. Yo no coloreaba. Y, y para poder, porque claro, Manuel pues estaba también en solo y en otros proyectos y yo le decía, hay que sacar un cómic al año. Y dice, a ver, que me voy a casar, que tengo mi trabajo, que tal, que esta es tu movida. Y entonces dije yo, venga, vale, pues aparte de dibujarlo, empecé el segundo a colorearlo yo. Entonces fue como más lío. También es verdad que justamente cuando empezó la pandemia, que quedamos todos en casa y eso me ayudó, por ejemplo, pues para el segundo avanzarlo, porque en principio íbamos a salir justo ese año y como la pandemia apareció, pues lo retrasamos. Ese fue un año que tenía ganado, ¿sabes? Tenía ese año de comodín por si me iba mal, por si me iba retrasado, por si había. Y más o menos lo mantuve. Y gracias a tener ese año pude sacar cargas malditos, porque hubo un momento que dije, bueno, pues gasto ese año para cargas malditos. O Claro, sea que porque al final, a lo mejor quedarse quieto no era opción, ¿no? A lo mejor descansar no. es que me lo paso bomba, tío, haciéndolo. Sí que al final me gusta dibujar. O sea, soy alguien que me paso el 80% de mi vida entre esta habitación, ya sea dibujando cómics o dibujando storyboards o animación. Entonces, como me gusta, me puedo estar aquí tirando líneas sin problema. Además, tienes una versatilidad enorme, porque claro, yo lo que había leído anteriormente era ese Cargas Maldito, y cuando leo este Multiverso en Guerra, y digo, hostia, digo, qué cambio, ¿no? Qué variedad Sí, de estilo, ¿no? y no sé si. Espera, porque no sé si también sabes que también hago este tipo de cómics, Hostia. que es cómic para niños. O sea que sí, sí, estos cómics también.
Te sale muy fluido el cambio de registro, no te cuesta. No Que me cuesta. supongo que nada, ¿no? No me cuesta, debe ser el tema de que como hago dibujos animados y mi profesión es justo adaptarme a estilos que no son los míos, Ujú. pues perfectamente lo hago sin problema. Es más, además me lo han dicho, dice, a lo mejor no es buena idea que si alguien te quiere seguir por tu estilo, que lo cambies. Digo, ya. Pero bueno, eh, creo que es lo divertido. O sea, que igual puedo hacer eso para niños, como te puedo hacer algo más americano o lo que tenía de cargar maldito, ¿sabes? Que era, Sí, que sí, era sí, más. chulísimo. Y atraco, Sí. y atraco en ese sentido también. O sea, Ujú. atraco otros. Hay incluso varios estilos dentro de atraco. Sí, sí, sí. Está muy chulo. Y además, pero también carga maldito le das tu toque y es lo que digo, ¿no? Un blockbuster que al final le da ese toque cinematográfico, esa acción que viene también del cómic americano y que es muy interesante. Pasamos de Dark Investment, el incidente Calcabrina, a Dark Investment trata de almas. Aquí ya, claro, es que yo creo que tiene que ser muy curioso, ¿no? ¿Cómo has afrontado tú como autor, pues bueno, cada entrega, ¿no? El uno tenías ahí ese miedo, supongo, por ser el primero, pero el 2 también contabas con que, oye, mucha gente cuando es la novedad se suma para ver lo que es. Pero quizás luego en el segundo haya gente que bien se baje o que en esta marabunta de novedades, pues los números 2 no generan tanto como el número uno, ¿no? ¿Cómo fue la sensación de decir, oye, que ya voy por el dos? Bueno, pues es verdad lo que dices, porque en las liquidaciones yo veo que es el primero es el que más vende y a medida que vas avanzando en sacar números, pues cada vez vas vendiendo menos. O sea, porque la gente o se baja o la gente no entra en los nuevos, ¿no? Pero bueno, y yo espero que a medida que el cómic haga más boca a oído, que parezca que guste y tal, porque la gente se vaya sumando poco a poco. De Trata de Armas, decir pues que cambia un poco o sea, cada vez hay una evolución diferente en los cómics. Los cómics cambian de género. O sea, la saga cambia de género a medida que va pasando los tomos, ¿no? Igual como el primero te dije que tenía. Siempre hay un punto más cómico, pero ahora es el más cómico de todos, ¿no? Ujú. Y era una buddy movie. Este tiene un tono más de peli de espías, ¿sabes? Las típicas pelis tipo A la caza del octubre rojo o Telón de acero, cosas así. No tiene este punto porque estamos hablando dentro de este mundillo, de este multiverso, pues eh, hablamos de geopolítica. O sea, igual como en el primero hablamos un poco de cómo funcionaba la economía de ese mundo donde se compraba y se vendía almas para tener magia, en este segundo, pues nos metemos en el mundo en la geopolítica de ello, ¿no? Entonces, Angélica, que es la protagonista, se ve metida en una trama dentro de ese mundo, porque la meten, digamos, o sea, es arrastrada a ello y se ve metida en esta aventura. Sigue habiendo humor, sigue habiendo ese tono que tenía el primero, pero ya se está como haciendo un poco más serio, ¿no? Igual como el primero es eh, mucho más ligerito, a medida que va pasando la saga, digamos que eh, el drama empieza a aparecer y empieza a desaparecer el humor. Es un poco lo que tú habrás visto en el multiverso Guerra, ¿no? Ujú. Ahí ves mucho más drama de lo que mejor podías haber visto en los primeros cómics de la Ujú. serie. Ujú. Sí, sí, bueno, en el multiverso en guerra, que es justo cuando te escribí, hay una parte es un giro de guión que no me lo vi venir y digo, Dios,
Dios mío. No voy a hacer ningún spoiler, pero bueno, supongo que el giro del guión del principio, sabes del cual estoy hablando, y dije Sí, yo, imagino. hostia, ¿no? ¿Sabes? Me llama mucho la atención después de leerme este Multiverso en Guerra, porque claro, eh, eh, lo que dicen, ¿no? Que quizá cuando este se puede leer de forma independiente, pero hay distintas capas que vas a pillar más leyendo los anteriores, ¿no? Pero es muy curioso porque siempre hablamos de la Marvel cósmica, la Marvel mágica, la Marvel callejera. Pero tú aquí, igual con DC, ¿no? Pero tú aquí es que tienes la parte mágica que se une con la parte más de thriller político, que se une con lo callejero, que se une con lo espacial, lo cósmico, y está muy chulo como te lo crees, ¿no? Es un poco así, ¿no? Es que dices tú, hostia, no puede ser que haya un mundo que sea el infierno y que sea el infierno sea como un planeta, ¿sabes? Y me gustaría saber cómo encajas todas esas piezas, porque es bastante complicado, creo, ¿no? A ver, o sea, sí, el tema es a medida que decides cuáles son las normas de este mundo, es decir, vale, pues si ya sé cuáles son las normas, también voy a intentar crear mundos donde de verdad se rijan a través de estas normas. Entonces, no va a ser muy diferente el universo del infierno que el terrestre. Si al final los dos quieren las mismas cosas, ¿sabes? En plan, como mira, pues eh, si, si alguien es un diablo, pero, y esto no se puede porque prácticamente en el Vicente Calcabrín es lo que pasa Número. en el primer número, y es una cosa que incluso lo podéis ver gratis en la página web de Drácula, directamente es una posesión, o sea, alguien está cerrando un trato con el demonio, vendiendo su alma, y entonces, ¿ves? En este caso, entonces, cuando está pasando esto, aparece Angélica, que es la protagonista, y en realidad lo que está intentando es reventarle la venta al otro como si fueran comerciales, ¿sabes? En plan, intenta regatear, en plan, y otro, pero no me fastidies, estoy con este cliente, ¿sabes? Es intentar, dentro de las normas que tienes y dentro de las cosas que ocurre, dice, vale, ¿cómo funcionaría un mundo así? Si esas normas existieran tanto para los terráqueos como para los demonios. Entonces, cuando entras en ese juego, pues empieza a hacer que lo que tú dices, que lo callejero se convierta también en algo que funciona dentro de la política y es dar ese tipo de coherencia. Ujú. Y es curioso porque, claro, en nuestra lógica de realidad, se dan situaciones que para nosotros son cómicas, pero que los personajes las están tratando con una total naturalidad y que dices tú, o sea, yo me estoy riendo con esto que están comentando, pero ellos están aquí a tope en serio que se van al carajo, ¿no? Y eso también me llamó muchísimo la atención cómo se juega ¿no? con las dos capas, ¿no? Es una situación que puede ser dramática dentro del mundo de Dark Investment, pero que para ti es graciosa porque, claro, Claro, no te casa, ¿no? es que es un poco esa idea también. Es decir, es el llevar a lo terrenal y a las cosas que les pasan, que parecen que es como, vino un apocalipsis. Y vale, pero hay un ministerio para eso, ¿no? Pues como ese tipo de cosas. Y como hay un ministerio, hay funcionarios. Y como hay funcionarios, pues hacen cosas de funcionarios. Aunque hagan cosas como Sí, preparar apocalipsis, este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues ese es el juego de Dark Investment. Dark sí. Investment se basa el 100% en ese tono. Entonces, Ajá. aún así, evidentemente, cuando empieza, que es lo que te comentaba, ese tono es mucho más gracioso, pero claro, a medida que va pasando cosas, a los personajes le están pasando unas cosas muy putadas en ese tono muy gracioso. Y es lo que a ti, Sí. por ejemplo, te has dado cuenta de y te, joder,
te parece curioso, ¿no? Ese es pues bueno, es justamente el punto que va la saga Ujú. y que parece que está funcionando. Sí, sí, funciona, funciona. Ahí en el multiverso en R hay una. Hay como un gag, un chiste que a mí me llama mucho la atención porque además lo están pasando, es lo que digo, es que lo están pasando fatal, pero bueno, para lo que nos están escuchando y nos están viendo, hay una raza que vive al revés, que siempre están viviendo como murciélagos, ¿no? Que están siempre colgados, ¿no? Y estas personas, pues al principio sirven muy bien porque juegan con que al tener otra perspectiva, al verlo todo al revés, pues hay un edificio al que le encuentran los huecos. Pero luego llega la hora de que hay un enfrentamiento, le dan armas y claro, ellos están al revés. Entonces las armas las cogen al revés y le dicen, oye, no, es que la está cogiendo al revés. Y en lugar de apuntar el arma hacia adelante, la apunta hacia atrás y dice, no, así creo que tampoco es, ¿no? Y eso me hizo mucha gracia porque además es un enfrentamiento de que lo están pasando mal, ¿no? Y me parece muy guay ese tono ácido que tiene la historia. Pues bueno, de este primer... ¿cómo se llama? El primer... Espérate, dejar de compartir. Nos pasamos al Trata de Almas, que es la tercera entrega y No, que... Trata de Almas es la segunda. Es la Ay, perdón. que. Sí, Sí, es que me salía ahí lo del primer capítulo y me he equivocado. claro, el primer Atraco... capítulo del primer de Vicente Carcabina, que después Sí, volvimos, sí, pero sí. vamos, o sea, y lo que te comentaba, Trata de Almas es el segundo que era ese tono de rollo espías y geopolítica. Ujú, ujú, Y digamos que también es el que desencadena el primer cómic, que es un poco un cómic más de presentación, los personajes son más arquetípicos. Simplemente quiero enseñar el mundo y cómo funciona. Y es en el segundo donde de verdad empieza ya la historia a desarrollarse. ujú. Y ya digamos, en el segundo pasa algo y ya entramos en el tercero, que sería Dark Investment Mojabragas. Sí, Eh, una portada digna de Rob Liefeld, a tope ahí con Masacre. Cuéntanos cómo es este Mojabragas. Vale, existen dos protagonistas principalmente en Dark Investment. Una es Angélica, que es como la top, la analista más top de Dark Investment, que es una tipa que es capaz de abrir portales, pero encima es súper guapa, súper carismática, siempre está al borde de la ley a la hora de conseguir los tratos y tal, es como la más... Y después está su sidekick, que es el novato, que es ese tipo de aquí. Se le llama Monja Bragas porque es el que en el primer capítulo famoso hace el trato y era un tío súper feo, que aparecía ahí con una Mm, cara y tal. Y él, claro, vende su alma para ser súper guapo. ¿Cuál es el punto que hay en Dark Investment? Que existe una especie de maldición, ¿no? Que cuidado con lo que deseas porque a lo mejor se vuelve realidad. Claro, mm, el tío decide vender su alma para ser súper guapo y es tan súper guapo que no puede evitar enamorar a todo el mundo. ajá. Entonces, para tener una vida normal tiene que estar siempre con la cara tapada, porque si no, puede enamorar a sus padres, a sus amigos, nadie le quiere ver, nadie le da como quita de aquí, porque si no, vamos, es que te follo. Entonces, claro, el tema es que el tío que quería ser súper guapo tiene que al final ir con la cara tapada, y ese es Moja Bragas, y se le llama así por eso. Y digamos que ese es su único poder y lo utiliza como una especie de Matahari, ¿no? Es una especie de Matahari que lo llevan a, a intentar seducir a agentes de otras agencias para conseguir así pues, estar infiltrado y tal, ¿no? Y así empieza este tercer álbum. ¿Qué es lo que pasa? Es un novato y además en este tercer álbum entra la propia Dark Investment, le meten un problema. No voy a hablar mucho y este cómic es un tono la tapadera, ¿no? Ajá, ¿Te acuerdas de esa película de Tom Cruise en el que es sí. un eh,
un abogado de la mafia y la mafia necesita una casa de turco y lo utilizan a él, ¿no? Y está todo Ujú, el rato intentando en toda la peli intentando pues salirse de ese embrollo. Pues justamente esto le pasa a Moja Bragas. La propia Derek Investment intenta joderle vivo. Y entonces, ujú. él a medida que se va metiendo en esos problemas, pues digamos que su inocencia va cambiando y se va convirtiendo, digamos que aquí va creciendo como Joder, personaje. qué chulo, qué chulo, qué chulo. Vale, bien. Llevamos por el tercero, otro cambio de género. Entramos ahí con ese personaje a lo masacre y con ese toque de humor. Y pasamos al 4 que es Operación Tangencia, cuarto volumen, que además cierra el arco iniciado con el primer volumen. Aquí era, bueno, no, como las fases del universo cinematográfico de Marvel, ¿no? Que tienes que dar cierre a todas las tramas para luego empezar con este multiverso en guerra y para que sea una puerta de entrada para nuevos lectores. Mucha presión, muchas cosas que se habían quedado en el tintero o estaba planificado desde el principio y lo tenías controlado. Sí, en ese sentido siempre lo tuve controlado. O sea, a medida que vaya haciendo mientras trabajaba cambiaba pequeñas cositas, pero vamos, o sea, se nota, he intentado que todo lo que aparezca encima esté conectado, ¿sabes? Entre álbumes. O sea, que cosas que has visto que pasaban en los primeros, pues en el tercero o en el cuarto, pues se descubren. En en Operación Tangencia, es como lo que tú dices, como el principal, como endgame Sí. de la fase 3 o la fase 4 de Marvel, ¿no? Es decir, pasa algo que va a hacer que cambie todo. Ujú, En este mundo es como un mundo donde la magia fluye a través de los canales de comercio entre multiversos, pasa algo y entonces hace que todos esos canales y esa infraestructura económica se derrumbe. Y eso ujú, hace que después, en el quinto, en el que has leído tuyo, pues ya te encuentres en un multiverso completamente diferente donde existe la ujú. guerra, donde existe la devastación, ¿no? Ahí los multiversos intentan depredarse entre ellos mismos para conseguir la magia que está desapareciendo. Y aquí es justamente el por qué desaparece. Y aquí también es como los dos protagonistas cambian ya de una manera total, ¿no? O sea, se ven metidos en este vorágine que hace que, que, la, que pase el evento ese que destroza el multiverso y también toca a nuestros protagonistas. Nuestros protagonistas se ven tocados con respecto a esto y por tanto después en la siguiente fase o en el siguiente ciclo, que ya sería el multiverso en guerra, pues los personajes están en otra posición. Ujú. A este es el cómic en el que si alguna vez quieres entrar, yo no entraría por él, ¿sabes? Es decir, puedes entrar porque también puedes entrar por el segundo y el tercero. O sea, porque Sí. el primero es una presentación, pero puedes entrar por el segundo perfectamente porque los personajes ya están Mm. creados y todo eso, pero puedes. El tercero también puedes entrar, pero el cuarto ya sí que sí, no puedes entrar en este. Este es el que a lo mejor te digo que porque no te vas a enterar. Todo lo que yo he creado, todo lo que las líneas las semillas que he sembrado en los primeros álbumes, aquí se desentraman y, por tanto, claro, quien entre aquí va a estar Claro, completamente perdidísimo. Entonces, claro, bueno, ese es el único por el que te diría que no entraras. claro, claro. Y, Es como y, y eso, es poco, como. y poco, y bueno, así, dentro de lo que hablábamos antes, de que cada uno tiene o sea, cada volumen es un cómic de diferente manera. El primero que te decía era el de un buddy movie, el segundo era de espías y todo esto. Este género, digamos, es el típico de Ocean's Eleven o de 12 del Qué patillo, ¿no? guapo. Lo típico de hay que hacer una misión especial casi imposible,
¿sabes? Que es Ajá. esa famosa operación tangencia y Y reunimos. cada uno de esos personajes es el típico especialista en algo, ¿no? Lo que pasa Claro, que en la peli de Estados Patíbulos es el especialista en explosivos, el especialista en mecánica. Estos son especialistas en magia, pero claro. funcionan así, crean un plan para llevar una especie de misión imposible y tienen ese tono. Otro de los géneros que me encanta y que he intentado llevar a las páginas. Además, la portada te muestra mucho, ¿no? Lo que va a ser, ¿no? Ese reparto coral que va a tener el cómic. Sería en cuanto a cómo empezar, que nadie empiece en el UCM por Infinity War, porque Eso es. van a decir, hostia, ¿quién coño son todos estos, no? Pero bueno, si puedes empezar por la primera de Vengadores, pues ahí ya vas pillando cosas, ¿no? Claro, en el Pues UCM guay. puedes empezar por Iron Man o por el primer Vengador y después volver a Iron Man. Ujú. Aquí pasaría lo mismo, pero Ajá. no te leas o Endgame porque vas a decir, bueno, vas a perder todo el hype de la gente que entró viéndolo desde el principio. Totalmente, totalmente. Y luego, pues llegaríamos a. Bueno, llegaríamos luego al multiverso en guerra, pero antes de entrar en materia, tengo que señalar una cosa que me ha parecido muy interesante, y es que los 5 tomos, tal y como está la cosa en cuanto a precios del cómic y tal, los 5 tomos todos se mantienen a un precio de 15,95 y creo que eso por parte de Dracul es muy meritorio porque el papel sube, que no veas, los precios suben y oye, 5 tomos y que sigan todos a ese precio unitario, pues está muy bien, ¿no? Que muchas veces con otras editoriales, pues dices tú, vale, empiezo con este cómic. Bueno, yo estoy haciendo los integrales del Capitán América de Brubaker y el Uf. primero costaba, no sé cuánto costaba, 30 y el último va por 60. Y eso, y bueno, esto es creo que es un esfuerzo por parte de Dracul que, bueno, que hay que mencionar y que es muy meritorio. Son 125 páginas de una rústica, o sea que a color, eh, bueno, 15 con 16, pues la verdad es que sí. O sea, yo de los pocos cómics aún así que puedes pillar a día de hoy por esos precios. O sea, Rústica con solapas, ojo, rústica con solapa, papel satinado. Está muy, 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 muy bien. Y con este multiverso en guerra, hace una cosa muy, muy complicada, que es la de voy a dar una puerta de entrada a los lectores, pero que también los lectores anteriores, ¿no? Es lo que hace un editor jefe de Marvel o de DC, que bueno, que no lo hacen bien últimamente, pero bueno, lo que hacía Jim Shooter, por ejemplo, por mencionar uno bueno, lo que hace un editor jefe, lo tienes que hacer tú, ¿no? No decepcionar a los lectores anteriores, pero permitir que los lectores nuevos se sumen y a la vez hacer que esos lectores nuevos no digan, oye, yo no me hace falta, es verdad que no me hace falta leer lo anterior, pero una vez que me he leído este multiverso en guerra, como yo, pues ahora sí quiero leerme lo anterior, ¿no? Ese ejercicio es bastante complicado, ¿no? Y no sé cómo lo afrontaste. a ver, o sea, una de las cosas que, por ejemplo, le dije a Javier Drácula, el editor, es que dice, mira, si al final no te entra eh, se te hace bola el sacarlo, sí te lo podemos dejar en los 4 primeros episodios, que en cierta manera cierra. No cierra lo que es la saga, pero digamos que sí cierra, es como si lo que hablamos, si a partir de Endgame se hubiera dejado ya de sacar nuevas fases, ¿no? Dice, Ujú. bueno, cerradito. Faltaría cosas por hacer, pero estaría cerradito. Entonces yo sabía que aquí podía ser otro punto de entrada. Y además es un poco como lo he planteado, es decir, empieza con un personaje que andando por el desierto, cargando con algo, y que imagino que tú es lo que has experimentado, pues que tiene un Ujú. pasado. Sí,
yo me lo imaginaba en cierta manera como quien lee Berserk, ¿sabes? Mm, Que tú cuando empiezas, te encuentras a este personaje manco con el espadón enorme y todo esto, y siguiendo a alguien por una venganza, no sabes por qué, no sabes qué está pasando, no sabes cuál, o sea, sabes que hay un pasado, te metes dentro de esa historia y después en un momento dado ujú, eh, hay un flashback. Entonces, lo ideal sería, oye, te has leído el primero, o sea, primero, el quinto, te ha gustado, pues a lo mejor puedes volver otra vez a leerte los cuatro primeros para saber cuál es el pasado de esta gente, o si no, sigue, ¿sabes? Pero lo que ahora mismo, digamos que lo puedes retomarlo a partir de esto, ¿no? Y creo que la experiencia sigue siendo placentera, ¿no? Porque en ese sentido yo lo comenté el otro día, me lo tomo como si alguien hubiera visto Star Wars desde el episodio 4, desde el episodio 1. ujú, Yo, como soy de la generación de haberlo visto del episodio 4, evidentemente, cuando salieron de Luke soy tu padre, pues dije yo, ahí va. Esto sí que es un plot ujú, twist y tal. Claro, eso solamente es una experiencia que lo puede saber alguien que se lo ha visto desde el episodio 4, que no sabía nada sobre los otros episodios anteriores. Que lo de las gorras clon, lo de Anakin, era una cosa que lo comentaban, ujú, pero no tenías ni idea. En cambio, el que nació en el siglo XXI y ha empezado a ver la serie desde el episodio 1, ya sabe que Darth Vader es Anakin ujú, Skywalker. ujú, Entonces es como, esa experiencia es diferente, no os digo que sea mejor y peor, pero es ujú, diferente la experiencia de lectora o en este caso de visual, de ver Star Wars desde el episodio 4 o desde el episodio 1. Pero ambas ujú, son complementarias, o sea, una ujú. no es mejor que otra. Claro. Entonces, yo os planteo a los que habéis empezado Dark Investment desde el quinto, que no os estáis perdiendo nada, sino que estáis teniendo Ujú, otra experiencia lectora diferente de los que han empezado desde el principio. Y yo ujú. creo que es Sí, así por donde molaría, pues eso, que si alguien entra en Dark Investment, incluso digo, cogeros ahora mismo el último, que es el que está en tiendas. claro, claro, claro. Sí, sí. Bueno, voy a tapar un poco así. Bueno, voy a ponerlo, aunque lo estáis viendo en la pantalla, pero voy a tapar un poco esto. Si veis aquí, esto es lo que yo estoy tapando es el fin del primer capítulo, de un poco prólogo, que pasa una cosa muy chula, que hay un giro de guión muy chulo y que te pone con el personaje, con Angélica. Y tras pasar eso, cuando yo le comenté a Javier por privado, que le dije, oye, muy bien, ya lo has dejado limpio, para que cualquiera que entre a partir de ahora, pues se encuentre con una historia en la que no tiene nada que saber. O sea, ya se han planteado, se te ha presentado el personaje, el protagonista, y ya con eso vas a tirar bien. Pero va a ser muy interesante cuando me lea los anteriores y diga, hostia, ya sé lo que ya sé por qué está actuando este personaje así, ya sé Claro, por qué, y el cambio que da al personaje. Y sobre todo, hay dos cosas que yo considero que son imprescindibles en cualquier tipo de cómic. Y una cosa es la construcción del personaje, que el personaje no sea plano, que el personaje no caiga en el maniqueísmo, ¿no? Que no sea bueno y malo y ya está, que tenga sus aristas, que tenga sus luces y sus sombras. Y otra cosa que a veces me apasiona incluso más, sobre todo porque también en el tema de los videojuegos también está muy presente, que es el world building, ¿no? Y todas las reglas que funcionan por el mundo, ya lo hemos hablado antes un poco, me parece súper interesante, ¿no? Y este multiverso en guerra creo que aunque sea algo en el que te puedes iniciar, para ti como constructor de esta historia es, oye, nos cargamos las reglas que he presentado, ¿no? Y exactamente. ahora hay unas nuevas y vamos a ver cómo reaccionan los distintos mundos respecto a el nuevo status quo, ¿no? Exactamente. Ese fue, digamos,
Y por eso está dividido Dark Investment, o sea, lo que son los 7 volúmenes, en dos partes, digamos. El primer cómic se puede decir que es independiente, que es la presentación de personajes y de mundo, es como una aventurilla que, eh, que puedes tú en un momento dado obviar, porque sí, en cierta manera sí que pasa algo que hace que lo siguiente se desencadene, pero digamos que es el típico mundo o el típico cómic de, de las series o de los cómics de superhéroes en el que hay una aventura, pero en realidad notas que nunca va a cambiar nada, ¿no? ¿Por qué? Porque lo típico, soy Spider-Man, me peleo con el Doctor Octopus, le rompo los brazos, le dejo colgado una farola y tengo que ir rápido a casa de tía May porque es su cumpleaños. ¿Sabes? Es como que parece que hay cosas que son súper violentas y que joder, me acabo de pelear con un tío que estaba a punto de matar, de destruir Nueva York. Pero en realidad no ha pasado nada porque lo importante es que ese es el tono del primer cómic. Es como, vale, en este mundo pasan cosas, pero no son importantes de por sí. Es a partir de los siguientes cuando de verdad hace cambiar el mundo. Y es tanto de verdad que en el cuarto cambia. Y cambia a niveles, pues eso, de que la magia desaparece. Entonces, hay digamos, el Dark Investment en el que la magia bullía donde quería y en el que ahora mismo ya no. Es completamente diferente. Uno prebélico y otro en plena guerra. Entonces, claro, ahí cambian las cosas, cambian incluso los status quo de cada uno de los personajes. Por ejemplo, Angélica era un personaje que estaba hiper. O sea, era súper poderosa, era capaz de. Aquí pierde cualidades. Y hay unas cualidades, aparte de mágicas, también pierde cualidades de otro tipo. Entonces es como directamente destrozo al personaje para ponerlo en otro sitio y ver dónde avanzo. Intento que de verdad, cuando pasa algo, sea algo que sí cambia de verdad el mundo de Dark Investment. Sí, y como estábamos hablando bueno, del humor, el tono que tiene Dark Investment, y yo en este quinto volumen, pues ha sido continuamente una de cal y otra de arena, y también responde mucho a la situación actual del mundo, ¿no? Porque al final el cómic te deja con un mundo trágico, ¿no? Un mundo que parece que va a haber esperanza, pero luego no, pero luego a ver qué pasará, ¿no? Es un poco, ¿no? Esas primeras, haciendo el símil con el UCM otra vez, esas primeras películas post-Endgame, que siempre tenían el recuerdo de lo bien que funcionaba antes el mundo, a ahora como la pérdida de la esperanza, ¿no? Sí, es que en cierta manera, una de las cosas que cuando yo no sé si tengo algo de pitonizo o algo así, porque también es algo que estoy viendo que está pasando ahora. Es decir, con esto de las guerras de Irán, de Rusia, lo de Venezuela, Ujú, Trump haciendo cosas, este tipo de situaciones vino a partir casi de que vivíamos en una especie de mundo que parecía que no cambiaba, que no iba a haber ese tipo de cosas, un mundo feliz, y ahora están pasando cosas. Y cada vez es como, ostras, que, eh, que, que ha habido una pandemia, ha habido problemas logísticos. En España nunca tuvimos inflación, tenemos a tener inflación. O sea, empieza a haber cosas que yo también incluso veo paralelismos en Dark Investment. Entonces, y, ajá, y ese tipo de cosas, de pasar del mundo feliz, que es lo que te comento, que es el hiriente Calcabrina, a, el multiverso en guerra, ujú, esos pasos, esas cosas que están desencadenando ese viaje a ver tú a saber qué, pues ujú. es un poco el paralelismo que casi real que estoy sintiendo que está pasando a medida que lo he inventado con Dark Investment a lo que está pasando ahora con el mundo. Sí, y sobre todo es, a ver,
la similitud entre la magia y el petróleo creo que está muy clara y además en el cómic este Multiverso en Guerra lo veréis, he llegado a un momento que están los distintos multiversos peleándose por migajas, de que, claro, es que el cómic empieza con la situación de que ya no hay magia y la poca que queda pues están peleándose todos por ella, ¿no? Y también cómo se trata a las masas, ¿no? Porque el cómic empieza con nuestra personaje queriendo volver a la Tierra, están en el protectorado Chang'e y claro, el poder viajar entre multiversos también está controlado, también está limitado, también está cerrado y nos encontramos con muchos personajes bueno, que no tienen, que se está perdiendo esa libertad individual, ¿no? Y es algo que también se está dando, lamentablemente, en la realidad, ¿no? Sí, justamente eso, es decir, el, cuando leas a lo mejor los anteriores cómics, verás que en cierta manera lo que pasa es que se rompe algo que hace que al final toda la cadena que tenía, digamos, una especie de equilibrio NAS entre potencias, hace que empieza a haber guerras, empieza a haber problemas económicos, pues digamos que es una cosa que hemos vivido o estamos viviendo. Es decir, esto yo creo que es algo que, que hemos estado yendo perdiendo y a medida que vamos perdiendo nos estamos yendo a un sitio, a otro no sé, equilibrio entre naciones que va a ser completamente diferente a lo hace 10 años. Y en ese transcurso, pues se perderán libertades, se perderán un montón de cosas, nos empobreceremos, habrá todo ese tipo y en algunos casos habrá guerra, ¿sabes? Hablamos de Ucrania, hablamos ahora de Irán, de Israel, de Siria, de Rusia. O sea, hablamos de problemas ahora mismo, lo que hablamos del petróleo, o sea, ahora mismo se cierra el paso de Hormuz y sube el petróleo. Ese tipo de movidas nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros porque al final el petróleo es un recurso necesario. Y pues aquí, en este caso pasa lo mismo con la magia. Entonces, en Totalmente. cierta manera, hay cosas de Dark Investment que cuando dije, joder, o sea, ¿en qué momento me puse a ello? De repente un WhatsApp de la CIA de sabes cosas. Yo sé cosas. Para, no saques el sexto, por favor, no saques el sexto. Bueno, hablando del sexto, hay aquí, que no lo vamos a desvelar, pero bueno, Sí, la lo puedes última, sacar. la última página, podemos sacar aquí. Es que no sé si voy a sacar la última página así, y entonces no quiero liarla, pero hay una escena post crédito en el quinto, ¿vale? Bueno, que anticipa lo que veremos en Dark Investment o de Omertá. Sí, en todos los Dark Investment, igual como en el MCU, siempre hay una escena post-crédito, ¿no? Que lo que hace es adelanta un poco lo que va a pasar en el siguiente. Pero O de Omerta es de mafias. O sea, va a ser mi, mi versión, mi peli de gangsters. Entonces, del mismo modo, porque este era de guerra, el otro era de misiones imposibles tipo 12 del patíbulo, el otro era de Movie Moody, el otro tipo La Tapadera, todo esto, pues este va a ser de mafia. Mafia. Y bueno, pues un poco volviendo a todo esto, o sea, van a aparecer mafias donde hay escasez de, eh, de un recurso. Quien tenga el recurso, pues mantendrá una mafia a través de eso. Y entonces, bueno, pues ese va a ser el tono del siguiente cómic. Te ha Y resultado muy ese, complicado. Sí, perdón, bueno, sigue. no decía, ese va a ser el sexto. Y ya el séptimo va a ser una especie de western crepuscular. Y ya acabo, y ya lo dejo.
Ya descansas hasta que Dracul te digan, oye, ¿tienes otro? Sí, bueno, pero esta vez, va, déjame pensar, 18 cómics. No, no, no lo sé. El cambio de registro, que parece que lo llevas muy bien, el cambio de género de cómic a cómic, ¿te cuesta mucho o te resulta difícil de encajar con cumplir las leyes y la lógica que hablamos que tiene el mundo de Data Investment? ¿O sabes cómo, o te resulta fácil poder cambiar de un género a otro? Eh, en principio creo que me resulta fácil. O sea, lo típico. A lo mejor tiene que verlo la gente. De momento, todos los que han visto los otros o han leído los otros cómics les ha gustado. O sea, entiendo que me han salido. Son, son géneros que me gustan. O sea, es lo bueno. Estoy intentando ser fiel a mí mismo y decir, vale, ¿cuáles son los géneros que siempre me han gustado, que siempre que he querido hacer o siempre que me veía una peli me iba a videoclub y me pillaba una peli, tiene que ser de ese género, ¿no? Porque me gustaban. Pero claro, he mamado mucho, eh, que no que los estudiase, pero sí que pillaba las claves de ellas, ¿sabes? En plan, como entonces, eh, sí que me sale fácil poder coger esas claves y meterlo en el mundo de Dark Investment. Es decir, bueno, pues la única diferencia, si en una peli pues hablan de tráfico de drogas, pues aquí tráfico de magia. Ya está. No, no, y ya busco la manera yo de encajarlo, ¿sabes? Y le busco la retranca pues, para hacer algún chiste o para crear alguna situación chocante, ¿no? Pues en cierta manera creo que me sale fácil. Ujú. Pues muy bien. Ya os digo, Dark Investment, el multiverso en guerra, quinta entrega. Hemos quedado que se puede empezar por aquí. También se puede empezar por el uno, por el 2, por el 3. El cuarto no, ¿vale? El El cuarto es el cuarto no. endgame de Dark Investment. Y quedaría ese O de Omertá, que para cuándo está planificado. A ver, tengo que hablar todavía con el editor porque se supone que es uno cada año, ¿vale? Y el multiverso en guerra tiene que haber salido en el 2025, a finales. Y el problema es, o sea, no fue un problema, bueno, sabes que saqué cargas malditos, entonces se me juntaron cosas, pero podía haber salido, pero bueno, como Dracul tampoco es una maquinaria porque es muy pequeño, y entonces le cuesta, digamos, meter los momentos de edición en ventanas que... Entonces llegamos un poco tarde y al final ha salido a principios de 2026. Lo ideal, a mí me gustaría, es pensar que este último sería el 2025 y que me faltaría el de 2026. Entonces, lo ideal sería sacar el último a finales de este año. O sea, el siguiente, el O de Martel a finales de 2026, como estaría planificado. Ujú, Entonces, genial. pero tengo que hablar con él, porque de eso no hemos hablado y a lo mejor él ha movido cosas, ¿sabes? Entonces no. Pero vamos, si no pudiese ser, pues tendrá que ser a principios de 2027. O sea, la diferencia serán de 3 meses, ¿sabes? De, Sí, de sí. tal, pero más o menos llevo cuadrando, o sea, cada año he sacado uno, o sea que lo bueno que tiene que la gente ya sabe que voy a sacar uno por año, que no se tiene que esperar, mira, son 7 álbumes, pero saca uno cada 3 y ya me he olvidado y ya cuando me lo quiero leer me tengo que volver a releer en los primeros. No, no, o sea, de momento he conseguido tener cierta periodicidad. Ujú. Vale, pues genial, genial, genial. También te digo, gente, por favor, releerse las cosas, no pasa nada, que está la gente siempre agobiada, que tantas novedades están muy bien releer. Apreciamos mucho más matices, que un cómic se tarda muchísimo en hacerlo y luego hay que darle relecturas, que se las merecen cuando tienen tanto trabajo detrás. Y bueno, para terminar, Javier, ¿dónde te van a poder encontrar los lectores para firmar y dedicar este multiverso en guerra? Pues en principio
A ver, voy a estar. Todavía no sé exactamente las fechas, pero sí que voy a estar, por ejemplo, en la Feria del Libro de Alcalá de Henares y no, Alcobendas no era. Ahora no recuerdo cuál era el siguiente. Pero vamos, o sea, en breve lo subiré yo a mi página, en mis redes sociales, de Instagram y en X. Entonces, Ujú, eh, mayoritariamente he estado la semana pasada en el Festival del Cómic de Valencia ujú. y ahora vienen lo que son las ferias del libro de Madrid, que son ferias del libro de, de los pueblos, y después ya la grande, que ahí también estaré, la Feria del Sí. Libro de Madrid. Y lo que no sé si, por ejemplo, con Dracul estaré en el Matadero, pero sí Ujú. voy a estar en el Matadero para cargar Para cara malditos. maldito. Vale. Sí, que ahí también todavía tengo que cerrar las fechas y todo esto, pero también lo subiré a la página de Instagram y más o menos en breve sabéis dónde puedo yo firmar. Vale, pues perfecto. Voy a dejar en la descripción del vídeo el link de la página web de Dracul para que podáis comprar todos los ejemplares de todas las entregas de Dark Investment, sobre todo de el multiverso en guerra. Y bueno, también lo podéis pedir a vuestra tienda especializada habitual. Y si vais a ir a la Feria del Cómic de Madrid en Matadero, pues mira, os pasáis por el stand de Grafito, compráis el cargar maldito y también le lleváis el Dar Investment y seguro que Javier los dedica a los dos O sea, divinamente. gratuito no va a estar porque en la Feria del Ah, Libro el tema es que no hay editoriales. Por ah, eso tienen que hacerlo a través de librerías. Entonces, bueno, ya tienen que ser las editoriales que tienen que estar ahí hablando yo he puesto la central, pero ahora mismo no sé eh, cuál serían los horarios y tal. O sea, todavía tengo que cerrarlo. claro, claro. Pues bueno, lo anunciará Javier en sus redes. Yo estaré ahí Ujú. al quite para repostearlo, etcétera. Y nada, Javier, muchísimas gracias por echar un ratito aquí y muchísimas A gracias ti. por este Dark Investment, que de verdad te pegas un curro increíble. Y bueno, y que crear un mundo, crear personajes es muy complicado, pero aparte de crear esos personajes, insertarlos en un mundo también tiene mucho mérito. Así que muchísimas gracias. Nada, nada, a ti. Muchas gracias por esta oportunidad de poder explicar y presentar el cómic o la saga. Pues bueno, esperemos que estés prontito aquí. Yo ya sé que dentro de un añito más o menos o por Navidad nos vamos a ver con Os de Omertá. Y nada, a los que estáis viendo este vídeo, muchísimas gracias por verlo y nos vemos en el próximo vídeo evento directo salado de la biblioteca de Michael. Hasta pronto. Chao.